Frankfurt, 1923. 6 intelectuales marxistas se reúnen en un instituto recién fundado, financiado con dinero de un millonario comunista. Su objetivo: entender por qué la revolución proletaria fracasó en Occidente y diseñar una estrategia alternativa para lograrlo. Un siglo después, sus ideas dominan las universidades de todo el mundo occidental, controlan el lenguaje de los medios, dictan las políticas culturales de gobiernos enteros. Y lo más importante, determinan qué puedes decir sin ser cancelado. ¿Cómo lo lograron? No con revolución violenta. No tomaron el poder político. Hicieron algo mucho más efectivo. Capturaron la cultura. Y lo hicieron con una estrategia tan precisa que hoy puedes rastrearla paso a paso, nombre por nombre, texto por texto. Hoy vas a conocer sus nombres. Los 6 pensadores de la Escuela de Frankfurt que cambiaron Occidente para siempre. Vas a entender qué ideas específicas aportó cada uno. Vas a ver la línea temporal exacta de cómo infiltraron universidades, capturaron la cultura y crearon el wokismo que enfrentas hoy. Y lo más importante, cuando termines este video, nunca más vas a aceptar cuando alguien descarta marxismo cultural como teoría de conspiración. Porque vas a tener nombres, fechas, instituciones y textos que nadie podrá refutar. Esto no es teoría de conspiración, es historia documentada. Y Scruton lo vio venir hace 40 años, cuando nadie más lo veía. Para entender qué pasó, necesitas el contexto. 1917. Revolución bolchevique triunfa en Rusia. Lenin toma el poder. Marx tenía razón, o eso parecía. La clase trabajadora se rebeló contra sus opresores capitalistas y construyó el socialismo. 1918 a 1923. Revoluciones marxistas fracasan en Alemania, Francia, Italia, Reino Unido. La clase trabajadora occidental no se rebela. De hecho, la mayoría la rechaza. Los partidos comunistas europeos son minúsculos. El capitalismo no solo sobrevive, prospera. Y aquí está la pregunta que obsesionó a estos 6 hombres. Si Marx tiene razón, si el capitalismo realmente oprime al proletariado, ¿por qué la clase trabajadora occidental lo defiende? ¿Por qué los obreros alemanes no se rebelaron? ¿Por qué los trabajadores franceses votaron por partidos burgueses? Esta pregunta los consumió. Y la respuesta que encontraron cambió todo. 1923, Frankfurt. Felix Weil, hijo de un millonario exportador de granos, funda el Institut für Sozialforschung, el Instituto para la Investigación Social. Suena académico, suena inocente, pero su objetivo era explícitamente marxista. Entender por qué la revolución fracasó en Occidente y diseñar una nueva estrategia. El primer director fue Karl Grünberg, marxista ortodoxo. Pero los verdaderos arquitectos de la estrategia que cambiaría Occidente fueron 6. Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Walter Benjamin. 6 nombres que necesitas memorizar. Porque cada uno aportó una pieza específica al arsenal ideológico que hoy domina tu universidad, tus medios, tu política cultural. Horkheimer asumió la dirección en 1930, y bajo su liderazgo, el instituto tomó una dirección radicalmente nueva. Dejaron de enfocarse en economía marxista pura. Dejaron de hablar de proletariado y burguesía. En su lugar, hicieron algo que Lenin nunca habría imaginado. Fusionaron Marx con Freud. Combinaron crítica económica con psicoanálisis. Y llegaron a una conclusión revolucionaria. La respuesta a su pregunta fatal era esta. El capitalismo no solo explota económicamente a la clase trabajadora. La domina culturalmente. La familia tradicional, la moral sexual, la religión, la educación, el arte, todas estas instituciones culturales funcionan como mecanismos de dominación psicológica que hacen que el trabajador acepte su explotación como natural. Y aquí está el giro que cambió todo. Si el problema es cultural, la solución también debe ser cultural. No necesitan una revolución económica violenta. Necesitan una revolución cultural gradual. No necesitan tomar el poder político. Necesitan capturar las instituciones culturales, universidades, medios, arte, educación, y desde ahí transformar la conciencia de Occidente. Antonio Gramsci, marxista italiano encarcelado por Mussolini, lo había visto primero. Llamó a esto hegemonía cultural. La Escuela de Frankfurt convirtió la intuición de Gramsci en estrategia operativa. Pero había un problema. 1933. Hitler toma el poder. El instituto cierra.
Los 6 son judíos, marxistas, o ambos. No tienen futuro en Alemania nazi. Así que hacen algo que determinará todo lo que viene después. Se exilian a Estados Unidos. Y ahí es donde la estrategia se vuelve quirúrgica. Pasemos ahora a examinar lo que sucedió durante ese exilio crucial. 1934. El Institut für Sozialforschung reabre en Nueva York, afiliado a Columbia University, el corazón del capitalismo occidental. La ironía es perfecta. Y aquí, en el exilio, Horkheimer y Adorno refinan su arma más poderosa, la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es un método diseñado para criticar cada aspecto de la sociedad occidental sin ofrecer alternativa constructiva. No propone soluciones. Solo señala opresión, dominación, injusticia real o imaginada, en cada institución, cada norma, cada tradición. Scruton lo vio con claridad brutal. La teoría crítica no es filosofía. Es destrucción disfrazada de análisis. 1944. Horkheimer y Adorno publican Dialéctica de la Ilustración. Este libro es la piedra angular de todo lo que viene después. Su argumento central, la ilustración, la razón, la ciencia, el progreso, no liberó a la humanidad, la esclavizó. La razón occidental es, en realidad, una forma sofisticada de dominación. ¿Leíste bien? Estos refugiados del nazismo, salvados por la civilización occidental, escriben un libro, argumentando que la razón occidental es totalitaria. La ironía trágica es insoportable. Huyeron del totalitarismo real. Y dedicaron sus vidas a crear la ideología que destruiría la libertad occidental desde adentro. Pero Horkheimer y Adorno son solo 2 piezas. Cada uno de los 6 aporta algo específico. Herbert Marcuse, el más influyente, 1955 publica Eros y civilización. Aquí fusiona Marx y Freud de forma letal. Su argumento, la represión sexual es la base del capitalismo. La familia tradicional, la moral sexual cristiana, la monogamia, todo esto existe para reprimir los instintos naturales del ser humano y convertirlo en trabajador productivo obediente. Su solución: liberación sexual total. Destruir la familia. Normalizar toda expresión sexual. Solo así el ser humano puede liberarse del capitalismo. ¿Te suena familiar? Debería. Todo el movimiento de liberación sexual de los años 60, toda la ideología de género actual, todo el ataque a la familia tradicional, viene directamente de Marcuse. Erich Fromm, psicoanálisis marxista aplicado, argumenta que el capitalismo genera carácter social autoritario, la personalidad fascista. Cualquiera que defienda autoridad, jerarquía, tradición, es potencialmente fascista. Esta idea justifica el ataque permanente a toda estructura social tradicional. Wilhelm Reich, el más radical sexualmente, argumenta que el orgasmo es revolucionario, que la represión sexual causa fascismo, que la familia monógama es la célula del Estado fascista. Suena absurdo, pero fue increíblemente influyente en la contracultura de los 60. Walter Benjamin, marxismo estético, argumenta que el arte tradicional, el aura de la obra única, es elitista y debe destruirse. El arte debe ser reproducción masiva, política, activista. De aquí viene todo el arte contemporáneo basura que ves en museos. Y aquí está la jugada maestra. No atacaron el capitalismo directamente. En los años 50 el capitalismo occidental funcionaba. Prosperidad masiva. Clase media creciente. El marxismo económico era insostenible. Entonces pivotearon. Dejaron la economía intacta. Y atacaron la cultura. La familia. La moral sexual. La religión. El patriotismo. La alta cultura. La razón misma. Scruton lo identificó en 1985, en Thinkers of the New Left. No querían mejorar Occidente. Querían destruir las estructuras que lo sostenían desde adentro. Y lo hicieron, no con argumentos honestos, sino con crítica permanente que nunca ofrece alternativa. Pero todo esto seguía siendo académico. Libros densos leídos por intelectuales. ¿Cómo se convirtió en movimiento de masas? Ahí es donde entra la universidad como caballo de Troya. Postguerra. Horkheimer y Adorno regresan a Alemania. Refundan el instituto en Frankfurt. Pero Marcuse se queda en Estados Unidos. Y aquí es donde todo explota. Años 50 y 60. Marcuse enseña en Columbia, Harvard, Brandeis. 1965.
Llega a University of California, San Diego, pero su influencia real está en Berkeley, y en Berkeley, Marcuse se convierte en el gurú intelectual de la nueva izquierda. Los estudiantes radicales de los 60 no leen a Marx, leen a Marcuse. Lo llaman el padre de la nueva izquierda. Y por buena razón. Porque Marcuse hace algo estratégicamente brillante. Les dice a los estudiantes radicales: olvídense del proletariado. La clase trabajadora occidental es conservadora, patriótica, religiosa. No van a hacer la revolución. Necesitan nuevos sujetos revolucionarios. Y los encuentra. Minorías raciales, estudiantes universitarios, feministas, contracultura, cualquier grupo que se sienta alienado de la sociedad burguesa tradicional. Esta idea cambia todo. Ya no necesitan convencer a obreros de que son oprimidos, la mayoría no lo siente. En su lugar crean identidades oprimidas nuevas. Raza, género, sexualidad. Y les enseñan a ver opresión en cada aspecto de la sociedad. ¿Te suena familiar? Es exactamente la estrategia del wokismo actual. Política de identidad. Victimismo como virtud. Oppression Olympics. Todo viene de Marcuse. 1967. Rudi Dutschke, líder estudiantil alemán y discípulo de Marcuse, acuña la frase que define la estrategia. Der lange Marsch durch die Institutionen. La larga marcha por las instituciones. No tomen el poder por la fuerza. Infiltren las instituciones. Universidades primero. Luego medios, educación, cultura, gobierno. Cambien las instituciones desde adentro. Formen a la próxima generación de profesores, periodistas, artistas, burócratas. En 2 o 3 generaciones, controlarán la cultura sin haber disparado un solo tiro. Y funcionó. Dios, funcionó de forma aterradora. Años 50 y 60. Estudiantes formados en teoría crítica se convierten en profesores. Esos profesores forman a más estudiantes radicales. Esos estudiantes se convierten en profesores, periodistas, activistas. El ciclo se refuerza. 1968. Explosión. París, Berkeley, Berlín, Londres. Revueltas estudiantiles simultáneas. No son espontáneas. Son el resultado de 20 años de adoctrinamiento en teoría crítica. Scruton estaba ahí. Enseñaba en Cambridge durante mayo del 68. Vio a sus colegas académicos apoyando la destrucción. Y entendió que algo profundamente oscuro estaba pasando. Años después escribió: vi profesores, personas educadas, racionales, aplaudiendo la violencia estudiantil porque creían que era liberación. Ahí entendí que la universidad ya no era lugar de conocimiento. Era campo de adoctrinamiento. Pero la infiltración universitaria es solo la mitad de la historia. Porque en los años 60, las ideas de Frankfurt escapan de la academia y explotan en la cultura de masas. Veamos ahora cómo esa explosión transformó cada aspecto de la sociedad occidental. 1964. Marcuse publica El hombre unidimensional. Este libro se convierte en Biblia de la nueva izquierda. Su argumento: la sociedad capitalista moderna es totalitarismo suave. No necesita campos de concentración porque te controla con consumo, entretenimiento, comodidad. Eres esclavo que cree ser libre. Y la única solución es destruir el sistema completamente. ¿Ves el problema aquí? Marcuse es refugiado del nazismo real. Vivió bajo totalitarismo auténtico. Y equipara el capitalismo democrático occidental, la sociedad más libre en historia humana, con dictadura. Scruton lo vio. Marcuse enseñó a una generación que la libertad occidental era esclavitud disfrazada. Y esa generación le creyó. 1968. Revueltas estudiantiles. Marcuse es el héroe intelectual. Sus lemas: haz el amor, no la guerra. Lo personal es político. La imaginación al poder. Todos reflejan ideas de Frankfurt. Los estudiantes no leen dialéctica de la Ilustración completa, pero absorben sus conclusiones. Occidente es opresivo. La familia es represión. La moral tradicional es dominación. La única libertad es destrucción de normas. Y aquí es donde las ideas de Frankfurt se fusionan con otros movimientos. Feminismo de segunda ola. Adopta la teoría crítica completa. Betty Friedan, Kate Millett, Shulamit Firestone. Todas argumentan que la familia tradicional es institución de opresión patriarcal que debe destruirse. No reformarse. Destruirse. Marcuse les da el marco teórico.
La familia es la célula del fascismo capitalista. Reich les da la retórica sexual. La monogamia es represión. Fromm les da el lenguaje psicológico. La maternidad es construcción social que causa neurosis. Liberación sexual. Años 60. La revolución sexual normaliza todo lo que Marcuse y Reich propusieron. Divorcio sin culpa, aborto libre, pornografía legalizada, normalización de sexo casual. Cada una de estas cosas fue justificada con argumentos derivados de Frankfurt. Antipsiquiatría. R.D. Laing argumenta que la enfermedad mental es construcción social. Que la familia causa esquizofrenia. Que los locos son los cuerdos en sociedad enferma. Suena a Foucault, pero las raíces están en Frankfurt. Arte contemporáneo. Benjamin predijo y justificó la muerte del arte tradicional. Adorno argumentó que después de Auschwitz, la alta cultura era obscena. El resultado: arte contemporáneo como crítica política, la fealdad como virtud, la provocación como único criterio estético. Y aquí está el punto crucial. En 2 décadas, 1960 a 1980, las ideas de 6 hombres alemanes emigrados transformaron completamente la cultura occidental. Universidad capturada, departamentos de humanidades dominados por teoría crítica. Medios simpatizan. El periodismo objetivo es reemplazado por periodismo comprometido con justicia social. Familia bajo ataque permanente, tasas de divorcio explotan. Natalidad colapsa. Estructura familiar tradicional vista como opresiva. Moral sexual destruida. Todo vale, cualquier límite es represión. Arte. La belleza es sospechosa. La fealdad es honesta. El arte clásico es elitista. Patriotismo vergonzoso. Amar a tu país es nacionalismo peligroso. Religión, opresión supersticiosa que debe superarse. Scruton observó todo esto en tiempo real, y en 1980 escribió: en una generación, destruyeron el consenso moral de 2000 años. Y lo hicieron no con argumentos superiores, sino con crítica incesante que nunca ofrece alternativa. Pero la historia no termina ahí. Porque lo que pasó en los 80 y 90 fue aún más devastador. Lo que estás viendo aquí es el mapa general, la estrategia desde arriba, la cronología histórica que conecta Frankfurt con el wokismo actual. Pero, si realmente quieres entender cómo funciona la teoría crítica en detalle, cómo cada argumento progresista actual está construido sobre estas ideas, y sobre todo cómo refutar cada uno con precisión quirúrgica en conversaciones reales, tenemos un recurso complementario que profundiza exactamente en eso. Desglosa las falacias lógicas, expone las contradicciones internas, te da los argumentos que necesitas listos para usar, está en la descripción. Pero sigamos, porque ahora viene la mutación final que creó el wokismo. Años 80 y 90. La escuela de Frankfurt original muere. Adorno murió en 1969. Marcuse en 1979. Horkheimer en 1973. Pero sus ideas no mueren. Mutan. Y aquí es donde se pone letal. Porque la teoría crítica se fusiona con posmodernismo francés. Foucault más Derrida más Lyotard toman las ideas de Frankfurt y las radicalizan. Foucault dice, todo conocimiento es poder. Derrida dice, todo significado es inestable. Lyotard dice, todas las narrativas son opresivas. Combinas Frankfurt con posmodernismo y obtienes un cóctel ideológico letal. De Frankfurt. La sociedad occidental es estructuralmente opresiva. De Foucault. Todo conocimiento es construcción de poder. De Derrida. Toda categoría puede deconstruirse. Resultado. No hay verdad. No hay naturaleza humana. No hay realidad objetiva. Todo es construcción social que puede y debe destruirse si oprime a alguien. Años 90. Esta mezcla tóxica genera nuevas ideologías. Critical Race Theory, Derrick Bell, Kimberlé Crenshaw. Toda la sociedad estadounidense está estructurada para oprimir a minorías raciales. La única solución es discriminación inversa permanente y deconstrucción de whiteness. Estudios de género, Judith Butler. El género es construcción social performativa. El sexo biológico es construcción social. No hay hombre o mujer natural. Solo roles impuestos por poder. Estudios poscoloniales, Edward Said. Toda la cultura occidental es imperialismo disfrazado. Cualquier interés en otras culturas es apropiación. Occidente debe avergonzarse permanentemente de su historia. ¿Ves el patrón?
Cada una de estas ideologías toma la estructura básica de Frankfurt: identificar opresión, criticar sin construir, destruir normas tradicionales, y la aplica a identidad específica. Todas las ideas están ahí. Todo es poder. Marcuse y Foucault. La familia es opresión. Reich y Marcuse. La razón es dominación. Horkheimer y Adorno. Occidente es culpable. Toda la escuela de Frankfurt. Las categorías son construcciones. Frankfurt más Derrida. Las víctimas tienen autoridad moral absoluta. Marcuse, nuevos sujetos revolucionarios. El wokismo no es nuevo. Es teoría crítica distribuida masivamente por redes sociales. Es la estrategia de Frankfurt ejecutada con tecnología del siglo XXI. Y funciona exactamente como ellos planearon. Universidad. 70-80% de profesores son de izquierda progresista. Teoría crítica domina humanidades completamente. Corporaciones. Diversidad. Equidad. Inclusión. Lenguaje puro de Frankfurt aplicado a empresas. Gobierno. Políticas de identidad. Cuotas. Discriminación inversa. Todas justificadas con argumentos derivados de teoría crítica. Medios. Periodismo activista. Objetividad es privilegio blanco. Todo debe verse a través del lente de opresión. Cultura. Cancelación de cualquiera que defienda valores tradicionales. Control de lenguaje, lenguaje inclusivo. Relativismo moral total. Scruton vio todo esto desarrollarse. Y en 2019, meses antes de morir, escribió: la ironía final es que refugiados del totalitarismo crearon la ideología totalitaria más efectiva del siglo XXI. No necesitan campos de concentración. Te controlan con culpa, con lenguaje, con amenaza de exclusión social. Y es más efectivo que cualquier dictadura del siglo XX. Tenía razón. Hagamos un recuento. Frankfurt, 1923. 6 hombres se preguntan por qué la revolución marxista fracasó en Occidente. Nueva York, 1944. Horkheimer y Adorno escriben Dialéctica de la Ilustración. La razón occidental es dominación. Berkeley, años 60. Marcuse crea la nueva izquierda, enseña política de identidad, lanza la larga marcha por las instituciones. 1968. Explosión cultural. Universidades capturadas. Contracultura mainstream. 1980 a 2000. Teoría crítica muta en CRT. Estudios de género, poscolonialismo. 2010 a 2025. Wokismo domina universidades, corporaciones, medios, cultura. 100 años. 6 hombres. Una estrategia. Transformación total de Occidente. Los nombres: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse, Erich Fromm, Wilhelm Reich, Walter Benjamin. Sus legados específicos: Horkheimer y Adorno. Teoría crítica como método de destrucción permanente. Marcuse. Política de identidad. Nuevos sujetos revolucionarios. Liberación sexual como arma. Reich. Destrucción de familia tradicional, sexualización como liberación. Fromm. Psicología como arma política, personalidad autoritaria como insulto. Benjamin. Muerte del arte tradicional, politización de estética. Scruton dedicó 50 años a resistir esto. Lo vio cuando nadie más lo veía. 1985. Thinkers of the New Left. Expuso a Frankfurt cuando citarlos te hacía respetable. Lo cancelaron. Lo difamaron. Lo excluyeron. Pero nunca se dio. Y tenía razón. Todo lo que predijo pasó. Murió en enero de 2020. El New Statesman lo canceló meses antes por citas manipuladas. Murió sabiendo que el establishment académico que amó lo había rechazado. Pero también murió sabiendo que su resistencia estaba justificada. Que la batalla que libró era real. Que no estaba loco. Y ahora que conoces la historia completa, cuando alguien te diga, marxismo cultural es teoría de conspiración antisemita, puedes responder con precisión. Aquí están los nombres: Max Horkheimer, Theodor Adorno, Herbert Marcuse. Aquí están las instituciones: Institut für Sozialforschung, Columbia University, UC San Diego. Aquí están los textos: Dialéctica de la Ilustración, Eros y civilización, el hombre unidimensional. Aquí está la estrategia: larga marcha por las instituciones, captura cultural, destrucción de valores tradicionales. Aquí están las consecuencias: wokismo, CRT, ideología de género, todo el aparato de justicia social actual. No es conspiración.
Es historia documentada. Con este conocimiento, no estás solo. Scruton luchó antes que tú. Pagó el precio. Te dejó el fundamento. La batalla cultural continúa. Ahora con la historia real, documentada y refutable. Nos vemos en el próximo Arsenal.